Buenos días, hermanos, de nuevo. Bendiciones a todos y un saludo también para las personas que nos están escuchando a través de internet. De verdad es una bendición poder compartir con ustedes y yo me siento privilegiado de poder compartir la palabra. Como ustedes ven, el tema de hoy es la gran parábola. La gran parábola. El Señor habló muchas veces con parábolas y la pregunta aquí sería, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Parábola viene de la palabra griega parabolé. Estamos hablando en francés, pero estamos hablando en francés, parabolé. Ya usted se va a acordar siempre. Que viene de dos términos. Para, que significa al lado y a la par. Y balo, como a qué le suena balo, como a balón más o menos, significa lanzar. Entonces podríamos decir que parábola significa lanzar al lado. Eso era exactamente lo que hacía Jesús. Jesús tomaba una historia cotidiana, algo que todos podemos comprender, algo sencillo, de la vida cotidiana, y lo lanzaba al lado de una verdad bíblica profunda, de una verdad teológica profunda. Eso era lo que hacía el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué hacía esto el Señor Jesús? Resulta que Jesús, sus 2 primeros años de ministerio, Él hablaba directamente en sus sermones, Él explicaba las cosas totalmente claras, sin ningún tipo de metáfora. Y la gente se maravillaba, a la gente le encantaba la forma de predicar de Jesús. Era increíble para ellos escuchar a Jesús predicar. Pero fue a partir de su 3er año de ministerio que él empezó a hablar en parábolas, en estas historias que parecía que estaban diciendo una cosa, pero decían otra cosa más profunda a través de metáforas. Resulta que cuando Jesús empezó a hablar en parábolas, la gente se volvió a maravillar y todo el mundo quería escuchar a Jesús. La gente decía, Él habla como quien tiene autoridad. Los otros, los fariseos, todo este tipo de religiosos, los escribas, no tenían autoridad moral para hablarle al pueblo. Le ponían cargas al pueblo que ellos mismos no eran capaces de llevar. Pero Jesús, dice la gente, que hablaba como quien tenía autoridad. ¿Sí? Y cuando escuchaban a Jesús decir parábolas, la gente decía, no sabemos de dónde sale tanta sabiduría que este hombre tiene. ¿Y sabe qué pasaba con eso? Bueno, que los fariseos se sentían mal. Se sentían llenos de envidia y enfurecidos. La palabra de Dios dice que ellos eran controlados por la ira que tenían dentro. Esto despertaba una envidia en ellos. Jesús tenía 2 años de estar predicando y más de una vez les decía que ellos eran hipócritas. Claro, andaba un chaval ahí 2 años predicando que ya los tenía cansados, ya estaban picados, tenían una roncha ahí, estaban enojados. Entonces incluso dice la Biblia que ellos asignaban gente de entre los seguidores de ellos y les decían, vayan y escuchen la predicación de Jesús de hoy. De verdad, algunos de ellos los mandaban para que escucharan a Jesús. Y dice que los que mandaban a escuchar a Jesús volvían maravillados, decían, qué buena estuvo la predicación, mándeme la próxima semana también. Así era. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que hace la envidia en la gente? ¿Qué cosa? Una de las cosas que hace. Cuando yo estoy lleno de envidia, ¿qué es lo que hago? Empezar a criticar. Y eso era lo que hacían ellos, todo el tiempo estaban criticando a Jesús, decían, ay, Jesús no es, se anda haciendo el importante, no, perdonando pecados de la gente y solo Dios perdona pecados de la gente. O echa demonios de la gente, ¿por qué? Porque ese está asociado con los demonios, son cómplices. Entonces le dice a los demonios que salgan y los demonios le hacen caso porque son cómplices. O decía, anda sanando gente el día de reposo, el día que es prohibido hacer nada, solo hay que tirarse ahí. Anda sanando gente. Un día lo criticaron hasta porque no se lavó las manos. ¿Sí sabe? Ellos tenían una costumbre que cuando llegaban a una casa tenían que lavarse las manos y hacer una oración. Y resulta que un día Jesús entró y se sentó de una vez en la mesa y uno de los fariseos dice, vea, no se lavó las manos, a como está el COVID. Y así, lo criticaban por cualquier cosa. ¿Por qué? Por la envidia. Y entonces dice la Biblia que incluso hicieron algo más.
se reunían los fariseos y todos estos religiosos en alguna casa de la de todos y dice que hacían una lluvia de ideas. Pienso yo que tal vez ponían 10,000 pesos ahí en la mesa y decían, esos 10,000 son para el que se le ocurra la mejor idea de cómo matar a Jesús. Estaban controlados por la ira. Ellos decían, ocupamos una idea buena para matar a Jesús. Lo que pasa es que la forma en la que estaba predicando Jesús públicamente en ese momento era totalmente distinta. El tercer año de ministerio de Jesús, él comenzó a hablar en parábolas. Hablaba con muchas metáforas y la gente pues no entendía. Los que mandaban ahí a escuchar la predicación, cuando volvían les preguntaban, bueno, ¿qué dijo Jesús? No, él habló hoy de un señor que andaba sembrando. Nada. La siguiente lo mandaban. ¿Y de qué habló? No, habló de un señor que quería hacerse unos graneros grandes y pues guardar plata y al final se murió antes de tiempo. Así era el asunto. No sabían por dónde agarrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hizo algo en ese momento y fue que en privado a sus discípulos les revelaba todas las cosas, pero en público hablaba solamente en parábolas. Y por eso vamos a ver, para empezar, cuál es el propósito de las parábolas y por qué Jesús en su último año de ministerio decidió cambiar su forma de predicar. Vean lo que dice Mateo 13, del 10 al 14. Dice, entonces, dije que le surgió una duda a los discípulos. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús, le dijeron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Respondiendo, Jesús les dijo, pongan atención, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple, les dice Jesús, se cumple lo que dijo el profeta Isaías acerca de ellos. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y veréis y no percibiréis. Entonces pasemos a la siguiente filmina, por favor. Dos cosas les dice Jesús. Dos cosas importantes del propósito de las parábolas. Primero, para que los que creen puedan entender. Y para que los que no creen no puedan entender. Dice, el que cree va a recibir más. Y el que no cree no va a entender. Era un juicio hacia la incredulidad de la gente incluso. ¿Está bien? Durante 2 años le había predicado a la gente de manera directa. Y ese último año lo que dijo Jesús fue, se va a cumplir esta profecía de que los que no creen no van a poder entender nada. Se van a ir con que yo hablé sobre un hombre que quería tener mucho dinero, como que Jesús andaba chismeando la vida de alguien nada más. Conté que había un hombre que quería y se murió antes de tiempo. Y no se llevaban la verdad profunda que estaba detrás de esa predicación de Jesús. Hoy, pasemos a la siguiente filmina. Hoy vamos a hablar, esta predicación se llama la gran parábola. Y no quiere decir que haya una parábola que sea más grande o más importante que otra necesariamente. Las parábolas no necesariamente son historias cortas, son de extensiones variadas. Pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Pero esta tiene algo interesante, y es que esta parábola es una parábola que se divide en 3 parábolas. Si usted lo ve por ahí, es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Está bien? Hoy vamos a hablar de esas. ¿Cuál es el propósito de esas 3 parábolas? El primer propósito que yo veo de esas 3 parábolas es que Dios quiere mostrarnos cuál es el carácter de Él hacia las personas que están alejadas, que están perdidas o que están en rebeldía con Él. Entonces la pregunta fácil sería, ¿a quién va dirigido? Pues a las personas que están alejadas, las personas que están perdidas o en rebeldía con el Señor. Y lo que les voy a decir tal vez no me lo crean, pero sí pasa. Hay gente que abandona la fe cristiana. Hay gente que abandona la fe cristiana. Y yo más o menos he analizado y he visto algunas razones de por qué eso pasa. Pasemos a la siguiente filmina para hablarles un poquito de eso. Yo he visto varias razones y la primera razón que yo veo más común son las dudas sin resolver.
Las dudas que no han sido resueltas. La palabra de Dios dice en Hechos 17:11 que habían unos judíos que escuchaban predicar a Pablo. Y dice que cuando ellos escuchaban predicar a Pablo, escuchaban a Pablo con tranquilidad. Dice que recibían la palabra con toda solicitud, tranquilos. Pero que cuando se iban a su casa, dice, escudriñaban diariamente las escrituras para ver si esto que les habían predicado era correcto. En este sentido, entonces, escucho a un predicador y luego voy a revisar si en la palabra de Dios dice lo mismo que el predicador dijo. Y evacúo todas las dudas que yo pueda tener. A veces en la vida, las personas se quedan con alguna duda por ahí que no resuelven. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema de esto? Cuando está la idea de que dudar es malo. Cuando está la idea de que dudar es malo. Dudar de Dios siempre va a ser malo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que dudar de Dios no sea algo malo. Dudar de Dios es algo malo. Pero cuando nosotros tenemos alguna duda, por cualquier razón, por algo que no analizamos, ¿es malo? Realmente no. Las dudas son para evacuarlas. Las dudas nos ayudan a crecer, a aprender. La idea de que está prohibido dudar o que dudar es pecado es errónea. Fue a través de una duda que nosotros llegamos al Señor. Si nosotros no hubiéramos dudado que el camino en el que estábamos era el correcto, pues no estaríamos aquí, seguiríamos en el mismo camino en el que nosotros estábamos. Fue a través de una duda que nosotros contemplamos el camino del Señor como el camino correcto. Y fue a través de las evidencias que la palabra de Dios nos da acerca de Jesús que nosotros llegamos a la conclusión de que el camino de Cristo era el correcto para nosotros. Fue a través de una duda de la vida que estábamos viviendo. Si nosotros hubiéramos estado con la certeza de que la vida que vivíamos era correcta, pues ahí estaríamos todavía. Ahí estaríamos aún. Fue a la conclusión que llegamos, fue suficiente para nosotros en ese momento que aceptamos a Jesús, la evidencia que se nos presentaba para escoger el camino del Señor. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si a través de mi camino con el Señor me surge otra duda? ¿Es posible que eso pase? Sí, es posible que eso pase. Algo que no contemplé cuando yo acepté al Señor, pues en este momento lo estoy contemplando. Y no debería decir que esa duda es un error, que no debería dudar, que debería seguir ciegamente, como mucha gente dice. No, simplemente las dudas están ahí para poder ser evacuadas, para ir a la palabra y evacuar las dudas. Tenemos que buscar las respuestas. Entonces, mucha gente dice, bueno, no sé por qué murió un familiar, o no sé por qué no pude recibir esto que tanto estaba esperando, el trabajo, todo lo que luché durante toda mi vida, y en un momento todo se acabó y no encuentro respuestas a eso. La gente que dice, bueno, yo no, hasta ahora estoy contemplando que por qué el Señor manda a matar a este pueblo y a este otro pueblo, entonces Dios es malo. Entonces surge esa duda que no logra ser respondida, que merece que nosotros dediquemos esfuerzo, tiempo, dedicación a buscar la respuesta de esa duda, porque todas las dudas pueden ser contestadas. El que se pregunta, bueno, y si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué existe la maldad? Hay una razón de que exista. ¿Sí? Entonces la gente se queda con esas dudas y dice, yo me voy de aquí. Las dudas no resueltas siempre van a existir, porque nosotros siempre vamos a estar contemplando cosas nuevas y vamos a estar necesitando responder esas dudas. La actitud que nosotros deberíamos tener es, si tengo una duda, voy a tratar de resolver esa duda. El segundo que yo veo por ahí es cuando el pecado se vuelve un hábito. El número 2, cuando el pecado se vuelve un hábito. Es muy difícil que una persona permanezca en la fe cristiana si no actúa como cristiano, si no vive como cristiano. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, y da la característica de los que están en Cristo. Dice, los que están en Cristo son los que no viven de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Esos son. Entonces, si viven de acuerdo a la carne, no están en Cristo. Las personas que ya tienen un pecado que se ha vuelto un hábito en sus vidas, le abrieron esa puerta al pecado, y entonces dice la Biblia que cuando usted comete pecado, usted se hace esclavo del pecado. Es como que usted le abre la puerta y el pecado dice, bueno, ahora yo soy el que lo controla a usted.
No está bien esa idea de la gente que dice, es que yo no puedo hacer nada, el pecado me controla a mí. Bueno, en algún momento usted pudo haber hecho algo. En algún momento usted pudo haber dicho que no. En este momento puede ser que el pecado le esté controlando, pero la primera vez usted le abrió la puerta. La decisión fue suya la primera vez. Tal vez en este momento lo controla totalmente, pero al principio usted le dio la posibilidad de que lo controlara. Y cuando una persona ya está viviendo de esa manera, se da cuenta que su vida no corresponde con la de la fe cristiana y entonces decide alejarse, obviamente, del lugar al que cree que no pertenece. Decide abandonar la fe cristiana. La palabra de Dios dice en Tito 1:16, tales personas, dice, afirman conocer a Dios. Todos afirmamos conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables, desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. No dice que son buenos para nada, dice que no sirven para hacer nada bueno, sirven para hacer todo lo malo. Para eso sí son buenos, son bichos y se la juegan. Y lo tercero es que muchas veces tenemos una agenda saturada de actividades. Esto es muy interesante, las cosas. ¿Por qué? Porque es muy común cuando una persona confunde la relación con Jesús o la fe cristiana con las cosas que se hacen. Porque la fe cristiana es una forma de vivir independientemente del espacio físico donde yo esté. Puedo estar aquí o en mi trabajo o en mi casa y vivo la fe cristiana. Hay personas que lo confunden con las cosas que se hacen. Mi fe cristiana entonces es pararme aquí y predicar los domingos. Sería solamente los domingos y un ratillo. ¿Está bien? El problema es cuando la gente se enfoca en lo que hace y no en el por qué lo hace. Lo que pasa es que si una persona se enfoca de esa manera, va a llegar el momento en el que se va a dar cuenta de que lo que está haciendo para el Señor, podría estar haciéndolo en cualquier otro lugar. Son cosas, a fin de cuentas son cosas, a fin de cuentas son tareas. Y posiblemente en otro lado hasta le paguen. Entonces decide abandonar la fe cristiana. Y pues por ahí no incluí a los que, usted podrá estarse preguntando, ¿por qué no incluye a los que tuvieron algún problema en la iglesia? Por eso se fueron. O a los que se dieron cuenta de que en la iglesia estaban robando plata, entonces dijeron, no, aquí son ladrones, mejor me voy de aquí. O ¿por qué no incluí a los que andaban ahí buscando el Señor en la iglesia y llegó un chavalo y les echó el cuento, o una chavala y les echó el cuento y dijeron, no, es que este no es mi lugar? ¿O por qué no incluí a los que se dieron cuenta de que en esa iglesia donde estaban no se predicaba la palabra de Dios como tenía que ser, se predicaban otras cosas? ¿Por qué no los incluí? Porque esos tuvieron que haberse ido a buscar otra iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Si yo me doy cuenta que en este lugar no es un lugar donde se está predicando la palabra, entonces voy y busco otro lugar. He escuchado muchas veces que la gente dice, es que no hay iglesias de sana doctrina. ¿Cómo no? Lo que no hay son ganas de buscar. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso no incluí a esos. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y retengan lo bueno. Examínenlo todo y retengan lo bueno. En esto hay cosas que son importantes. Hay creencias que son esenciales, que esas no se cambian. Pero hay creencias que son secundarias, que no son creencias principales. Así que podemos estar en la misma iglesia y pensar cosas diferentes acerca de eso. Por ejemplo, los que piensan sobre el pelo corto o el pelo largo, o lo que usted piense sobre el diezmo. Usted puede estar en una iglesia donde piensen algo diferente a lo que usted piensa del diezmo. Fácilmente, no tiene por qué irse de ahí. Solamente que váyase a cualquier iglesia donde manden a la gente al infierno por no dar el diezmo. Pero después de ahí, no hay ningún problema, usted puede convivir. Y también, no lo incluí ahí, pero están los que nunca se han acercado a la fe cristiana, por uno o por otro motivo, nunca se han acercado al Señor. Entonces, todas estas personas son personas que están alejadas de Dios, que están perdidas, según lo que me dice el Evangelio, son personas que están perdidas o son personas que están en rebeldía. El Señor Jesús, cuando habla con Zaqueo, le dice, porque yo vine a buscar
y salvar lo que estaba perdido. Y cuando usa ese término de perdido, es como cuando a usted se le pierde el control del tele en la casa. El control del tele está, pero no está donde debería estar. ¿Sí? O sea, aquí en la casa está, pero no está donde debería estar. Ese es el término que usa. Dice, vine a buscar y salvar lo que no está donde debería estar. Debería estar conmigo, dice el Señor Jesús. ¿Está bien? Entonces, estamos este tipo de personas. Sí, los que están en rebeldía, alejados o perdidos. Entonces, ¿les parece si vamos a la primera parábola? A la primera de estas tres parábolas, que es, pasemos a la siguiente filmina, por favor, que es la de la oveja perdida. Dice la palabra de Dios que vinieron a escuchar a Jesús un día. Vinieron a escuchar a Jesús los pecadores, dice la Biblia, los publicanos y los pecadores. ¿Por qué dice los publicanos? La gente le tenía el ojo puesto a los publicanos. Eran los que eran parte del pueblo judío, pero recaudaban impuestos para Roma. Entonces, unos traidores. O sea, para ellos, publicano era igual a pecador. Entonces dice que se reunieron para escuchar a Jesús y que además por ahí en el grupo venían los fariseos y los escribas. O sea, los fariseos eran estos religiosos ahí bien apegados a la ley. Dice que ellos buscaban cualquier cosita para poder cumplirla. Les gustaba mucho a ellos que los vieran. Cuando ellos oraban, siempre oraban en público, en las esquinas de la calle, para que alguien definitivamente tuviera que topar con ellos, para que me vieran. Dice que cuando ellos diezmaban hasta lo que no tenían que diezmar. Agarraban una matita de menta que tenían por ahí y dice, vamos a sacar las 10 hojitas tiene 100, vamos a sacarle 10 y eso lo vamos a diezmar. Eran muy majaderos con eso. Les gustaba mucho estar por encima de la gente. Por eso intuyo yo que ellos no tenían autoridad moral para predicar. Y dice que los escribas también estaban por ahí. ¿Sabe quién eran los escribas? Los escribas eran esos que se sabían la Biblia de aquí a aquí. Totalmente. Me recuerda mucho a un hermano que no es fariseo como los escribas, pero es un hermano que se sabe todos los versículos. Cuando uno habla con él, él dice, sí, como dice la palabra, taca, 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 y se lo sabe perfecto. Yo más bien yo todo lo cambio. No, mentiras, no todo. Nada más lo digo de una forma diferente. De una forma que yo lo entiendo, lo parafraseo. Y resulta que este grupo de gente viene a escuchar a Jesús. Y venían, dice la palabra de Dios, los fariseos y los escribas, entre ellos ya ni siquiera habían empezado a predicar Jesús y ya estaban hablando mal de él. Y decían, no, se junta con pecadores y se junta con los pecadores y empieza a comer con ellos. Y entonces, a partir de este comentario que ellos dicen, Jesús dice esta predicación. No sé si Jesús los habrá escuchado, pero en realidad el hecho de que Jesús los haya escuchado decir eso o no, no importa, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesús conocía los corazones de todos los hombres, así que Él sabía quién los estaba escuchando. Y el Señor dice la siguiente parábola. A mi parecer, esta gran parábola, a mi me parece que el Señor Jesús la divide de tres maneras. Primero, parece que habla a los hombres. Después parece que habla a las mujeres. Y después parece que habla a los jóvenes. ¿Por qué le digo que parece? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice que está hablando para todos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero a mí me puede parecer. Está bien. Y entonces dice que el Señor Jesús ese día, que ya estaban todos reunidos ahí, empezó a hablar y dijo una ¿qué? Una parábola. Dijo una parábola. Y dice que comenzó a hablar y por esto le digo yo que parece que hablaba como para llegar a conectar con algo que los hombres pudieran entender. Dice, entonces él se refirió a una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99
en el desierto y va tras la que se le perdió hasta poder encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y llega a su casa y reúne a todos sus amigos y a todos sus vecinos. Y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Agrega el Señor Jesús y dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahí está el primer mensaje ahí para los que estaban diciendo: ay, ¿por qué se reúne con pecadores y no sé qué? Y pues por eso mismo, porque los anda buscando. ¿Está bien? Para esa época, ser pastor de ovejas era algo muy común. Ser pastor de ovejas era más o menos como el uniforme de la escuela. ¿Usted ha visto que se lo pasan de los hermanos mayores, se lo van pasando a los hermanos menores, a los hermanos menores? La camisa era blanca el primer año, ya termina amarilla. Cuando el último entra a la escuela, ya viene con... Hay historias vacilonas sobre eso. Yo me acuerdo que mi hermano y yo somos como de la misma edad casi. Estamos jóvenes. Y resulta que cuando antes era así, que uno entraba en la mañana, unos grados entraban en la mañana y otros grados entraban en la tarde. Entonces, y nos tocó el horario así. Él entraba en la mañana y yo iba en la tarde. Entonces, cuando él salía de la escuela, solamente teníamos una camisa. Entonces, cuando él salía de la escuela, salía corriendo para la casa para que yo me la pudiera poner y ir a la tarde. Eso es lo que hacíamos. Entonces, ser pastor de ovejas era más o menos así. Al hijo mayor le tocaba ser pastor de ovejas, pero ya cuando venía el otro, le pasaba el trabajo y casi siempre le tocaba al menor de la familia ser el pastor de ovejas. O sea que cuando el rey David fue pastor de ovejas, quiere decir que ya todos los hermanos ya habían pasado por ese trabajo. Posiblemente. Entonces, el pastor desarrollaba una relación con las ovejas muy estrecha. El pastor de ovejas tenía un bolsito donde le alistaban la comida, porque en ningún momento del día se apartaba de las ovejas. En la mañana desayunaba y estaba con las ovejas en el momento que desayunaba. Andaba siempre un bastón o una vara, ahí andaba un callado. No era que andaba callado, sino que andaba Era para defender a las ovejas de los depredadores que podrían estar por ahí, obviamente. Tenía que tener algo y tenía una honda también. Dice que usaban la honda, que es un par de chunchitos de cuero con una bolsita para poner las piedras y todo el asunto, y ellos lo tomaban así, se ponían las dos tiras, se las ponían entre la mano y empezaban a darle vueltas por encima de la cabeza. Guárdele aquí, se va por el hocico. Entonces, aquí, ¿no? Encima de la cabeza. Y en el momento que ellos querían tirar la piedra, dice que soltaban una de las cositas y entonces la piedra salía. Solo tenía un problema, que no se sabía para dónde salía la piedra. Se soltaba y la piedra salía. Entonces ellos tenían que practicar y saber para dónde tirar la piedra. Entonces tenían esas dos herramientas, que esas herramientas las usaban para proteger a las ovejas, y por ahí dicen los historiadores que también los eruditos de la Biblia estamos de acuerdo todos en que tiran la piedra pues para hacer que las ovejas tampoco se alejen. Si ven que hay alguna piedra, por eso tenían que tener puntería, imagínense, pegan a la oveja, para asustarlas y que volvieran al redil. Entonces era una relación bastante estrecha. Por el mediodía ellos siempre andaban buscando buenos pastos y andaban buscando buena agua para las ovejas. Al mediodía ya los llevaban a tomar agua. Y dice que les buscaban lugares para que tomaran agua que fueran de aguas tranquilas. Las ovejas se asustaban cuando corría mucho el agua. Entonces siempre les buscaban aguas que fueran tranquilas, como el Salmo 23, ¿se acuerdan? Siempre aguas que fueran tranquilas. Dice también que a ellos llegaban a algún lugar donde encontraban que era un buen lugar y levantaban un redil, levantaban una cerca, pero era de piedras. Iban y buscaban piedras y hacían un muro grande con una sola salida.
Y dice que ese muro grande de piedras lo llenaban por fuera de espinas y matas y todo lo demás para que algún animal no pudiera saltarse adentro a comerse una oveja. Se encargaban de cuidar muy bien a las ovejas. Tanto así, tanta era la relación cercana que tenían con las ovejas que los pastores de ovejas podían reconocerlas con solo tocarlas en la oscuridad. Y sabían cuál borrego era de cuál oveja. Ellos sabían cuál era la mamá de cada uno para acercarlos a ellas. Tanto así que cuando los pastores tenían que reunir sus ovejas con otro pastor, andaban revueltos los dos rebaños y en algún momento tenían que separarse, dice que los pastores, cada uno tenía un llamado y empezaban a hacer el llamado, el sonido y se separaban. Cada rebaño de ovejas se iba con el pastor que era su pastor. ¿Por qué? Porque reconocían la voz del pastor y lo seguían. Es una relación muy, muy estrecha. Y yo siento que en algún punto los hombres podemos de alguna manera relacionarnos con este tipo de ejemplo. ¿Sabe que los hombres siempre somos como no sé si los amargados de la casa o los que más guardan ahí los sentimientos para uno mismo? Siempre dice, ay, qué majadero, ese no quiere ir a ningún lado, uno quiere ir a algún lado, él no quiere ir, o no expresa los sentimientos, uno le hace una fiesta sorpresa y tiene una cara de amargado y no sé qué, no sé cuánto. Pero vieras que hay una forma de llegar al corazón. Hay muchas formas, pero resulta que a veces pasa, imagínense, llega un hijo a la casa con un perrito. Un hijo a la casa con un perrito. Y le dice el papá, ¿qué es eso? ¿Por qué usar un perro? No me esté trayendo sarnosos aquí, yo no quiero perros. Ese perro se me lo lleva para otro lado. No, papi, es hasta que consiga casa. Hasta que consigamos a alguien que lo adopte. Bueno, está bien, déjelo ahí. ¿Qué pasa un mes después? Dígame usted qué pasa un mes después. Ahí está el perro todavía. Pero llega el hijo y se va a sentar en el sillón y le dice, papá, ¿qué? No se siente ahí. Ese es el lugar de Firulais. ¿Sí o no? Ese es el lugar de Firulais. Ya le puso nombre, ya lo tiene de foto de perfil, ya lo puso de primero en la herencia. Cuando le preguntan, ¿cuántos hijos tiene? Somos 2. No, 3, está Firulais. Ese es más hijo, porque ese lo escogí. Los demás me tocaron, ese yo. Pasa que se desarrolla una relación estrecha y uno les agarra, los que han tenido mascotas y uno los ama mucho, es algo demasiado lindo. Les contaría otra anécdota, pero no quiero hacer más largo esto. Pero todos queremos a las mascotas, ¿no? Son demasiado lindas. Y uno se llega a encariñar con los animalitos y uno como hombre puede llegar a asociar esto. Vea, así de cercana era la relación del pastor con las ovejas. La Biblia se refiere a los pecadores como ovejas perdidas y a los justos. Ya hemos hablado sobre los justos, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? Los que son justificados por Jesús. No es que uno sea justo, es que nosotros aceptamos la justificación que Cristo nos dio. Los que no han aceptado la justificación que Cristo nos dio, entonces son ovejas perdidas. ¿Está bien? La Biblia entonces habla sobre que las ovejas perdidas representan este número 1. Ese número 1. ¿De qué me habla la parábola? Pues de nosotros. Solo que hay 2 tipos de nosotros, los que son justos y los que no son justos. Y dice que el Señor se preocupa, deja las 99 y se va a buscar una. Nos habla de la preocupación que tiene el pastor por ir a recuperar esa que es importante. Que es importante, no es que si tengo 100, se me pierde una, ¿qué importa? No, es importante. Incansablemente la va a buscar hasta que la pueda encontrar. Y entonces alguno podría preguntar, entonces las 99 no importan. Sí importan, pero el Señor ¿para qué buscar lo que no se le ha perdido? ¿Sí? Sí son importantes, pero el Señor no va a andar buscando algo que no se le ha perdido. Él está enfocado, Él está concentrado
en buscar lo que se ha perdido. Y era una manera de respuesta que Jesús le estaba dando a ellos sobre lo que decían: ¿por qué se junta con pecadores? ¿Por qué le predica o se sienta a comer con pecadores? Aquí el Señor se está representando a Él mismo como ese pastor que no deja pasar una noche antes de ir a buscar a esa oveja que se perdió. No dice, mañana la busco, mañana cuando hagamos el mismo recorrido a ver si me la encuentro. No, es un pastor que tiene amor y que va a ir a buscarla sin perder un solo segundo, con diligencia. Y nos presenta a nosotros como esa oveja que posiblemente fue sin querer. Tal vez simplemente se distrajo, pensó que en algún otro lugar había un mejor campo, como nosotros a veces pensamos que en algún otro lugar nos puede ir mejor. Tal vez perdió la vista del pastor y cuando se dio cuenta ya no estaba. Como nos ha pasado a nosotros a veces. Hay mucha gente, ay, me enfrié, me entibié, no sé qué y no sé cuánto. ¿Hace cuánto usted perdió la vista del pastor? ¿Hace cuánto perdió el punto de partida de la vida cristiana? ¿Hace cuánto usted no tiene la mirada en Jesús? Pues posiblemente por eso es que usted se ha convertido en una oveja perdida. Hay muchas ovejas perdidas que no están escuchando esta predicación, están tan lejos. Con las mejores intenciones, muchas veces de alimentarse, muchas veces de divertirse, muchas veces vieron que estaba mejor el pasto del otro lado y se perdieron. Y el Señor anda buscando, el Señor se presenta a Él mismo como alguien que anda buscando incansablemente a esa oveja hasta que aparezca para traerla de vuelta. Para ponérsela en los hombros que representan la fuerza del Señor que nos va a traer de vuelta a su casa. Luego el Señor Jesús continúa hablando y parece que ahora se dirige a las mujeres. Parece. Nada más digo que parece, porque a mí me parece. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Y habla sobre la moneda perdida. Y dice el Señor, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? ¿Qué mujer, si se le pierde, no enciende la lámpara, barre la casa con diligencia hasta poder encontrarla? Y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y a las vecinas y les dice, gócense conmigo, alégrense conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Dice el Señor, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Entonces dice que esta mujer se le pierde la dracma, una moneda que representaba el salario de un día. Se le pierde la moneda y dice que empieza, le da vuelta, levanta el sillón, barre la casa y todo. Por eso a las mujeres yo les digo, si a usted quiere que le barran la casa, dígale a sus hijos que anda una moneda por ahí perdida, para que la busquen y entonces barren y todo y limpian la casa. Vea, qué bueno que pusieran el ejemplo de una mujer, que el Señor usara el ejemplo de una mujer, porque cuando a una mujer se le pierde algo, hace eso, le da vuelta a la casa, lo busca. Un hombre que dice, se perdió. Cierto, así somos, se perdió. ¿Qué se puede hacer? Así es la vida, nos ponemos filosóficos y todo. No, las cosas son a este mundo. No, por no buscar, las mujeres sí buscan. Entonces, por eso yo creo que tal vez puede conectar un poco más con el corazón de una mujer y puede entenderlo muy bien. El hombre no, el hombre dice, se perdió. Y las mujeres dicen, no, es que aquí no se puede dejar nada. ¿Quién me agarró eso? Nunca son ellas. ¿Se ha visto que nunca son ellas? Alguien tuvo que haber agarrado algo. Aquí no en esta casa no se puede dejar nada. ¿Quién sabe quién lo perdió? Etcétera, etcétera. Vea, esa moneda era un artículo muy importante para la época. Las mujeres usaban una diadema o un collar, normalmente con 10 monedas, que eran un símbolo de su matrimonio. Esas 10 monedas representaban parte de la dote que había pagado su esposo a sus papás. Era la costumbre en ese momento, entonces ellas lo usaban de esa manera. Habían unas que usaban diadema y collar,
y las que tal vez tenían menos dinero o económicamente eran las que menos tenían solamente 10 monedas. Entonces, esto me dice a mí que tal vez esta mujer solamente tenía las 10 monedas, porque es lo que la palabra dice, tiene 10 y se le pierde una. Era un símbolo no solamente del matrimonio, como el anillo, era muy parecido al anillo. Cuando usted veía a una mujer con las monedas ahí, estaba casada, sino que también era algo importante para ellas, no solamente como símbolo sentimental y demás y de su matrimonio, sino también económicamente era muy importante en ese momento, porque esas monedas que estaban ahí le pertenecían a ella. Incluso si se llegara a divorciar, esas monedas seguían perteneciéndole a ella, no eran del esposo, eran de ella. Pero también pasaba algo. El collar con las 10 monedas era un símbolo público de honor, ya que el juego completo simbolizaba que esa mujer, o representaba que esa mujer era fiel. ¿Por qué? Porque si alguna mujer, el esposo hallaba que ella había sido infiel, le podía quitar una moneda. O incluso 2, 3 o todas. ¿Para qué? Para su desgracia. Porque cuando la gente la veía decía, esta ha sido infiel, le falta una moneda. Entonces, entrando en el contexto, a la mujer se le cae una moneda, las monedas estaban cosidas a la diadema, se le pierde una moneda, dice que se le perdió. ¿Se imagina el esposo entrando a la casa y dice, ¡ay! Como que falta una moneda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Entiende la importancia? O sea, empezó a buscarla hasta poder encontrarla. Y cuando la encuentra, se llena de gozo. Y llama a sus amigas y les dice, vea, se me perdió la moneda, pero ya la encontré. En esta parábola, el Señor se muestra a Él mismo como esta mujer que incansablemente tiene un anhelo por encontrarnos, que nos busca hasta poder encontrarnos. La diadema representa una relación y nosotros, los que nos alejamos de Él, los que andamos perdidos, los que andamos en rebeldía, lo que hacemos es romper esa relación con el Señor. Y el Señor se presenta a sí mismo como ese anhelo de restaurar esa relación con nosotros. Y el Señor continúa hablando y parece que ahora se dirige a los jóvenes, parece. Pasemos a la siguiente filmina, donde habla sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Qué creen ustedes que significa pródigo? No era el nombre. Ese chaval se llama pródigo. Dice, también, dice Lucas 15:11, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y dice, el menor de ellos, joven de la familia. Dice, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de padre le dio la parte de la herencia que a él le tocaba. Le dijo, bueno, si usted me está pidiendo eso, aquí está la parte. Por eso se llama la parábola del hijo pródigo, porque pródigo significa despilfarrador. Pródigo significa el que hace loco con la plata. Eso significa pródigo. Entonces, si usted ve a sus hijos que andan ahí haciendo loco con la plata, anda muy pródigo últimamente usted. ¿Está bien? Anda muy pródigo, acomódese porque la parábola del hijo despilfarrador. La parábola del hijo pródigo. Dice que cuando el padre les reparte los bienes, dice que se los dio a los dos, ¿verdad? No solamente a él, sino a los dos. Les reparte los bienes. Dice que él juntó todo y se fue a una ciudad lejana. No sé si ustedes escucharon la última predicación en la que hablamos sobre los hijos de Samuel, Joel y Abías.
Y dice que ellos, cuando Samuel los eligió como jueces, dice que ellos decidieron establecerse en Berseba. Berseba estaba en Judea. Y la casa donde vivía y donde tenía su altar Samuel estaba en Ramá, en la tierra de Benjamín. O sea, ellos se fueron, dice que eran corruptos los hijos de Samuel, que recibían sobornos y corrompían la justicia. Entonces, para hacer sus cochinadas, se fueron a otra región. Y mi papá está allá en la tierra de Benjamín, vámonos para la tierra de Judá y no nos va a ver haciendo todo el desastre. Es lo mismo que pasa con este hijo despilfarrador. Dice que se fue a gastar el dinero, pero ¿dónde? Donde no me ve mi papá. Lejos de él, donde no me va a estar regañando. Y se puso a hacer loco con la plata. Pero, de pura casualidad, cuando se le acabó la plata, en esa ciudad donde estaba, empezó a escasear la comida. Dice que hubo una hambruna en esa tierra. Y entonces, necesitando algo de dinero, dice que se fue a la casa de un hombre de esa tierra, a una granja, y le dijo, ocupo un trabajito, algo que me pueda dar. Y el Señor dice, bueno, le tenemos un trabajo. Espero que le guste mucho. Es el de ser pastor. ¿Cómo pastor? ¿En serio? Sí, pero de chanchos. Sí, o sea, dice la Biblia que le dieron el trabajo de apacentar y usted dice, uy, qué bueno ser pastor. Sí, pero de chanchos, no de ovejas. Y entonces el hombre le dio el trabajo de apacentar a los cerdos. Dice que este muchacho no tenía plata, tenía hambre y que cuando él veía que los chanchos comían, dice que comían algarrobas. Dice que cuando veía que los chanchos comían decía, a los compañeros de trabajo, me imagino, decía, ¿por qué no me regalan de eso? Y la gente le decía, no, no le vamos a dar, eso es para los chanchos. Dice que él pedía y no le daban. No creo que le haya pedido a los chanchos dijeran, no, esto es mío. No creo. Posiblemente era a sus compañeros o a algún jefe que tenía. Y entonces dice que estando en esa situación tan fea, volvió en sí, recapacitó y dijo, ¿sabe una cosa? En la casa de mi padre, hasta los empleados viven mejor que yo. Está bien, no merezco volver como hijo, pero voy a volver con mi papá, le voy a pedir perdón y le voy a decir que por lo menos me acepte como empleado. Así voy a vivir un poquito mejor que ahorita, que los chanchos viven mejor que yo. Y entonces dice que se levantó y salió corriendo a la casa de su padre para pedirle perdón. Y cuando el padre lo vio que venía de lejos, llegó a recibirlo y lo abrazó y lo besó. Le dio la bienvenida. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, yo no merezco ser tu hijo. Fueron las dos cosas que el papá lo dejó decir porque lo interrumpió. Y le dijo, no, usted es bienvenido en la casa. Y mandó a llamar a los siervos y les ordenó que hicieran un banquete, que hicieran una fiesta. Ahí el que estaba más triste era el cordero, porque lo mandaron a matar para cocinarlo. Y les mandó a los siervos a que le trajeran ropa nueva y todo. Hizo una gran fiesta. Y el padre dice que se alegró porque su hijo, que estaba como muerto, volvió a vivir. Porque su hijo, que estaba perdido, volvió a casa. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Señor a nosotros? ¿Qué es lo que nos reparte Él a todos? Pues nuestras decisiones. Lo que yo quiero hacer con mi vida, yo siempre lo voy a decidir. Usted siempre lo va a decidir. Puede ser guiado por la mano del Señor o no, pero las decisiones siempre las va a tomar usted. Puede ser que usted viva una vida controlada y guiada por el Espíritu Santo, o puede ser que usted no lo haga. La decisión siempre va a ser suya. Pero además me presenta el carácter del Padre. Un Padre que está esperando para recibirnos con los brazos abiertos. Pasemos a la siguiente filmina. No quiero dejarlos con la duda. Esas son las algarrobas. Ahora sí, pasemos a la siguiente para terminar. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto?
Ya lo hemos hablado a través de toda la predicación, pero sin duda nos habla de cómo el Señor nos busca a todos incansablemente, porque su intención es rescatarlos a todos. Dice la palabra de Dios que la intención de Él es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La decisión siempre va a ser nuestra, porque también esta enseñanza nos habla de la importancia de nuestra actitud, de que yo debo volver en mí, de que usted debe volver en sí, y saber cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos alejados, en rebeldía, perdidos, o somos justos? ¿Estamos en la casa del Padre? Y también nos muestra cómo tenemos que volver al Padre. Así que cuando nosotros conocemos cuál es nuestra condición, cuando sabemos, ok, he pecado contra el Padre, y cuando yo reconozco, incluso los siervos de mi Padre viven mejor que yo, tengo que volver y pedir perdón. Dice que regresamos con una actitud humilde. Y lo que dice la palabra de Dios es que un corazón arrepentido y humillado, el Señor nunca jamás lo va a despreciar. Que Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Eso es lo que enseña esta predicación del Señor Jesús en parábola. Que el Señor, nuestro Padre, siempre está con los brazos abiertos esperándonos. Y nos enseña una cosa más. El gran gozo y la gran alegría en el corazón del Señor cada vez que un pecador se arrepiente. Cada vez que alguien rebelde vuelve al Señor. Dice que se alegra mucho más que un pastor que recuperó a su oveja. Se alegra mucho más que una mujer que encontró la moneda. Y se alegra mucho más que un padre que recuperó a su hijo. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, por esta palabra que nos permitiste compartir. Yo te pido que esta palabra pueda dar fruto en nuestros corazones, que nosotros actuemos como una buena tierra, una tierra que toma lo que tú nos has dado y lo convierte en acciones de acuerdo a nuestra condición contigo. Yo quiero ver mi condición contigo hoy y acercarme a ti en humildad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.